Hola Jorge. Uno de ¿Qué los tal? temas que más se habla en los medios de comunicación es por la cuestión de los test. Sí. Queríamos preguntarte si los test masivos son útiles en esta parte, digamos, de la pandemia en nuestro país y si los que se están tomando son suficientes o cómo venimos con respecto a eso. Bueno, déjame que te explique, porque yo lo que he visto en mi experiencia de docente, de que a veces uno, siendo docente, se da cuenta por cómo se dicen ciertas cosas que vos decís, uy, esto va a traer confusión. Esto seguro que se interpreta mal. Y a veces la intuición docente, vos haces una pregunta, ¿viste? Vos supones eso, haces una pregunta y te das cuenta que se había entendido mal. Entonces, yo hace ya como 20 y pico de días escribí en Twitter un hilo. ¿Por qué? Porque justamente en el momento en que, digamos, cuando se empezó a hacer testeos, los testeos se hacían en un lugar que es el laboratorio Malbrán, eh, que es el ALIS Malbrán, es el laboratorio nacional de referencia para este tipo de enfermedades, que es el laboratorio que está entrenado para hacer esto, que está en contacto permanentemente con la Organización Mundial de la Salud, es decir, es el laboratorio que corresponde para hacer esto. Después, cuando recibieron kits y ellos adquirieron la experiencia, fueron entrenando otros laboratorios. Entonces, cuando se llegó la etapa en que se iban a habilitar otros laboratorios, muchas veces el título de la noticia era, bueno, ahora que se va a testear más, van a aparecer más casos. Y esa es la primera cosa que yo dije, están comunicando mal, están confundiendo, porque así dicho, pareciera ser que vos, por medir, generás los casos. Y doy un ejemplo muy tonto que suelo dar en general en todos lados y la gente con esto lo entiende. Suponete que vos tenés una fábrica de autos, fabricás autos y pones a una persona en la puerta a anotar el número de serie de los autos a medida que van saliendo. Bueno, si vos pones dos personas a anotar número de serie, ¿vas a fabricar más autos? No. Vos vas a fabricar más autos si pones más gente a fabricar autos. Y en todo caso, si hay más autos fabricados, se atascarán en la puerta y tendrás que poner a otra persona a anotar. Es decir, se confunde, sino la causa con el efecto. Si vos tenés un estado de la epidemia donde hay más enfermos, vas a tener que hacer más test. Ahora, vos podés hacer más test y si la epidemia no está subiendo, lo único que vas a hacer es tener más negativos, no más casos positivos. Porque la cantidad de casos no lo define cuánto medís, sino cuántos enfermos tenés. Salvo que vos hubieras tenido autos, entre comillas, autos amontonados en la puerta de la fábrica. Si el Malbrán hubiera tenido test atrasados, cuando se descentralizó, vos hubieras visto un pico, un aumento de casos, porque se estaban saliendo todos los que estaban amontonados. Y después hubiera vuelto el ritmo normal. ¿Está bien? Bueno, eso no se vio. Si el Malbrán hace ya un par de semanas que está descentralizado y ese pico nunca ocurrió. El Malbrán decía que no estaban atrasados y ese pico nunca ocurrió. Explicado esto sobre qué es medir, qué es, vamos a otra cosa que la gente se suele confundir. ¿Qué es hacer un testeo? ¿Cómo vas a medir? Si cuando vos medís tenés que definir cómo vas a medir lo que querés medir. Y acá se separan, hay dos tipos de test para esta enfermedad, que miden cosas distintas y que tienen complejidades técnicas para hacer el procesamiento de la medición completamente distintas. Hay un kit que se llama kit rápido, que casi te diría, se puede pensar como un EVA test. Vos pones una gotita de sangre, te pones en un kit en tu casa y en un rato te da positivo o negativo. Mucha gente fantasea, y mucha gente con plata, fantasea con que con eso puede tener un kit todos los días y quedarse tranquilo todos los días si está enfermo o no está enfermo. Bueno, el problema es que ese kit lo que mide es si vos tenés defensas contra la enfermedad. Y vos tenés defensas cuando hace ya tiempo que estás enfermo o cuando ya te curaste. El kit ese no distingue si vos estás enfermo o si vos estuviste enfermo. Por otro lado, si vos recién estás enfermo, estás contagiando, pero no tenés defensas, el test te da negativo. Entonces, ese test no sirve
para esto que uno quiere ahora de saber quién está enfermo. ¿Está bien? Este test, los rápidos, se usan esencialmente para otra cosa, y es, una vez que la epidemia termine, ponerle que pasa el año, el frío y se para un poco. El año que viene, en el verano, vos podés hacer un muestreo estadístico en la sociedad y ver qué porcentaje de la gente estuvo enfermo, ya sea porque tuvo síntomas o a lo mejor porque no los tuvo, pero tiene defensas. Eso te va a dar una idea de, por ejemplo, si hay vacunas, cuántas vacunas deberías comprar, qué estrategia tenés que tener la próxima vez que se prenda la epidemia. Es decir, sirve para hacer política sanitaria a futuro, no para resolver el tema hoy. Dicho eso, ¿cómo funciona hoy lo que se mide? Se funciona así. Va un médico, una persona se siente mal y llama al médico. El médico, como cualquier médico, mira, cualquier médico clínico, te toma la temperatura, te pregunta qué tenés. Si el cuadro clínico coincide con el COVID-19, al principio se pedían más condiciones porque en la Argentina no había circulación del virus y entonces tenías que haber estado en relación con alguno de afuera. Hoy en día prácticamente, ya por ejemplo, hace 3 días incorporaron un síntoma que aparentemente se da bastante, que es perder el olfato y el gusto. Bueno, digo, se fueron incorporando cosas a medida que se va viendo como lo más probable de la enfermedad. Si el médico considera que ese cuadro es compatible con coronavirus, se hace un hisopado en el fondo de la garganta, que aparentemente es medio molesto, te hace un poco de arcadas, y se manda eso a un laboratorio. El laboratorio tiene que tener un nivel de bioseguridad 2 para que la gente no se enferme, no se contagie. Eso se procesa en un equipo que se llama Real Time PCR, que es un equipo caro. En este momento hay 140 equipos de esos funcionando en el mundo. El kit, imagínate como si fuera el cartucho de una impresora, que vos tenés que poner un cartucho específico para cada persona que haces, y las máquinas Z pueden procesar 120 muestras al mismo tiempo, o 200 muestras al mismo tiempo, y te van dando resultados, y los resultados demoran más o menos medio día, entre que crece el virus y se hace el diagnóstico. Entonces, eso ya no se puede hacer en la casa. Se hace en un laboratorio con ciertas condiciones y demora cierto tiempo. De nuevo, por lo que te describí, no se hace un muestreo estadístico. Todo caso sospechoso se le saca una muestra y se analiza. Entonces, la gente que dice hay que hacer más testeos, ¿qué quiere decir? Si ya se están haciendo todos los testeos que son compatibles con ese cuadro clínico, todos, ¿entendés? ¿Qué están diciendo? ¿Que debería ponerse una definición de caso sospechoso más amplia? Bueno, entonces decí eso. No digas testeos masivos, porque testeo masivo es cualquier otra cosa. Si lo que estás discutiendo es cuál es la definición de caso sospechoso, discutamos cuál es la definición de caso sospechoso. Y como te decía, fue cambiando ya 4 veces a lo largo de la epidemia, porque se va ampliando a medida que aumenta la epidemia. Porque al principio de la epidemia no tenía sentido estar buscando atribuir a coronavirus síntomas de una persona que no había estado en ningún contacto con nadie de afuera, porque acá no había virus. Bueno, eso fue cambiando. Eso por un lado. Hay otra gente que te dice test masivos y lo que te está diciendo es, bueno, hagamos test para detectar a los asintomáticos. Ah, bueno, buenísimo. A todos nos gustaría poder detectar a todos los que están contagiados, tengan o no tengan síntomas, para poder aislarlos y que no contagien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo haces para detectar quién tiene el virus, quién se contagió si no tiene síntomas? Vos pensás que hoy en día tenemos 2.700 casos confirmados. ¿Está bien? Suponete que los asintomáticos fueran... Uno de los problemas que hay es que no se sabe qué porcentaje es asintomático. Algunos dicen que es el 30%, otros dicen que es el 70%, la Organización Mundial de la Salud dice que es el 50%. Suponete que fuera el 90%. Suponete que en lugar de tener 2.700 tuvieras 27.000 casos. ¿Cómo encontrás al azar los 27.000 casos en 45 millones de personas? Es imposible. No se hace así. No lo hace así Corea, no lo hace así Alemania, no lo hace así nadie. Lo que hacen es, detectan a la gente que tiene síntomas y con distintas herramientas, que ahora podemos ver cuáles son, empiezan a averiguar
con qué personas pudo haber estado en contacto. Y a esas personas las aíslan, les hacen testeos, ¿sí? De una manera más acotada. Ya no es buscar en cualquier lugar. ¿Cómo hace, por ejemplo, Corea? Bueno, por ejemplo, Corea tiene cámaras de reconocimiento facial en un montón de lados, en las calles, en los transportes públicos. Entonces, saben, vos no sabés, pero ellos saben que vos te subiste a tal hora en tal vagón de subte. Si vos das positivo y tenés fiebre, que ellos además te están midiendo la fiebre, ellos saben todas las personas por el GPS de los celulares que estaban en ese vagón de subte. Y les empieza a llegar un mail a todos diciéndole, usted se tiene que quedar en la casa. ¿Está bien? Obviamente es una cosa que en muchos países no es aceptable porque es una intromisión muy grande en los datos de las personas. Quiero decir, hay toda una discusión de privacidad y de violación de la privacidad, pero simplemente lo que te estoy diciendo es que en esto, muchos de los que dicen testeo masivo, cuando vos le decís, mirá, ¿vos qué querés? ¿Agarrar asintomáticos? ¿Vos qué querés hacer esto? Te dicen, no, de ninguna manera. Entonces, bueno, digo, sepamos que en esto, así, la varita mágica de decir, agarro los asintomáticos y los aíslo, es muy lindo, pero hay que ver cómo se hace eso, con qué estrategia. Yo tengo gente, amigos, que los que están, por ejemplo, desarrollando es estrategias distintas. Por ejemplo, para así buscar una aguja en un pajar. Por ejemplo, vos vas a un barrio y haces 100 muestras, ¿sí? De 3 manzanas, 2 manzanas. Y mezclas todas las muestras y con eso haces un test. Si ese test te da negativo, vos sabés que esa gente estaba toda sana y ya está, te quedás tranquilo. Y gastaste un test. Y si te da positivo, empezás a separar y empezás a ver qué grupos podrían aislar, ¿entendés? Digo, se está trabajando en modelos matemáticos para hacer justamente, para tratar todo el mundo tiene claro que el problema más serio es toda la gente del conurbano bonaerense que viaja permanentemente en transportes públicos, que es donde uno va a estar más cerca, porque es así, y donde va a tener la probabilidad más alta de contagiarse, y esa gente, en buena medida, viaja todos los días a la capital federal y vuelve todos los días al Gran Buenos Aires. Mucha gente. Entonces, ese es un enorme problema porque una persona que vuelve contagiada, por ejemplo, vos, fíjate, cuando se puso el aislamiento, ustedes no sé si se acuerdan que hubo una cola enorme en la Panamericana de un montón de gente de capital yendo a los countries. Y lo que decían es, pero si en definitiva yo me voy a meter en mi casa en el country, ¿qué cambia? Bueno, fíjate, la cantidad de casos, la zona con más casos en la ciudad de Buenos Aires era la zona de Barrio Norte. Cada persona de esas que estuvo contagiada y se fue al country, llevó el virus a un lugar donde no estaba. Y eventualmente contagió a gente que no hubiera estado expuesta. Bueno, eso se te puede dar todo el tiempo con los transportes públicos. Digo, por ejemplo, imagínate, vos me decías al principio, ¿cuándo podremos volver? Bueno, imagínate un colegio. Digo, con todo lo que te describí, vos ponés 30 chicos en un aula, separados medio metro, escupiéndose todo el tiempo sin darse cuenta, intercambiando los útiles que se pusieron en la boca, las galletitas, la coca que tomaron de boca a boca. Uno que llega enfermo, a esa noche, todos están enfermos en la casa. De todas esas familias, todos están contagiados. Porque digo, hay pocas cosas que seguro van a tener contacto y no le podés decir a un chico, mira, tenés que estar a 2 metros, no te toques, digamos. Entonces, está claro que en todos los lugares, lo que primero separa y lo que va a ser más difícil de retomar es el tema de la escuela de los chicos. ¿Por qué? No porque los chicos sean los más expuestos, al contrario, los chicos prácticamente no tienen síntomas. Se contagian, pero no tienen síntomas. El problema es que los chicos llevan el virus a la casa y le contagian al abuelo. No sé si vos viste el chico este que volvió de afuera y fue a la fiesta de 15 en Moreno. Y falleció el abuelo. Ese es, ese es el caso concreto, ¿entendés? Situaciones donde el primer fin de semana de aislamiento en Loncopué, Neuquén,
se hizo un asado para festejar el cumpleaños de una persona. Se juntaron 60 personas y deben haber dicho, mira, acá en el medio del Neuquén no corre, lo único que corre es el viento, ¿qué va a pasar? Bueno, parece que de Chile entraban y iban camiones de logística con mercadería. Un transportista paró en Las Lajas y compró torta frita. Y la persona que estuvo en contacto vendiendo torta frita fue al cumpleaños en Locompué. Y de esos 60 quedaron 20 y pico contagiados, 20 y pico de eso, y 2 personas fallecidas, una de ellas el de cumpleaños. Entonces, digamos, esta es la complejidad, ¿entendés? Vos decís, bueno, ¿qué va a pasar en un pueblito de la nada misma? Y claro, bueno, puede ocurrir que por la logística, por el transporte, alguien que vos ni sabés que está enfermo, de golpe contagió un montón de gente. Por eso, a pesar de que los médicos al principio eran muy reacios porque tenían miedo que la gente lo maluse y todo, al final se terminó implantando el tapaboca nariz, digamos, ¿no? Incluso casero para que no se saque el de los médicos, que lo necesitan los médicos, que son los que están más expuestos. ¿Pero por qué es eso? No es una barrera que sea 100% efectiva para que uno no se enferme. Pero lo que va a evitar es que uno escupa demasiado gotitas. Y si todos escupimos menos, vamos a tener todos menos probabilidad de contagiarnos. Es solo para eso. Pero digo, fíjate que de nuevo estamos yendo a medidas, distancia, taparse la boca, es decir, medidas muy poco tecnológicas, digamos. Pero bueno, es lo eficiente para parar esto. Otra cuestión que teníamos dudas, hace unas semanas vimos un gráfico que salió en la televisión donde se mostraba que en relación con otros países que tienen mayor cantidad de contagios, el número de letalidad acá en la Argentina era bastante alto con los pocos casos de contagio que había. Queríamos consultarte si eso era efectivamente así, si eso se sigue dando ahora. Esto fue hace un par de semanas. Mira, hay números que son muy difíciles de comparar. Cada número en particular es difícil de comparar por distintas razones. Primero, porque los países muchas veces están en distintas etapas de la epidemia. Por ejemplo, la gente que falleció en las primeras etapas de la epidemia acá era gente que había viajado afuera. Mi hipótesis es que la edad media de las personas que viajaron afuera es más alta que la edad media de la población argentina. Y que cuando se empiece a contagiar, cuando se ha empezado ahora a contagiar más dentro de la Argentina, iba a bajar la edad media de contagio. Fíjate que la edad media de contagiados hoy está en 45 años, pero la edad de fallecidos está en 70. Es decir, hay una diferencia muy grande entre una cosa y la otra. Entonces, por ejemplo, uno de los países que ha tenido, vos preguntabas correctamente la tasa de letalidad. ¿Cuál es la diferencia entre letalidad y mortalidad? Bueno, la mortalidad sería los fallecidos dividido la población de cada país. La letalidad sería los fallecidos dividido los contagiados, es decir, los confirmados positivos de la enfermedad. ¿Cuál es el problema de eso? En general, la cantidad de fallecidos se conoce bien, aunque más o menos, porque, por ejemplo, se había discutido que había países, por ejemplo Alemania, había una discusión con Chile, donde casos, viste que esta enfermedad ataca mucho cuando vos tenés una comorbilidad, es decir, si vos sos diabético, hipertenso, si tenías otra complicación, bueno, en esos países, si vos habías tenido esa complicación, no se notaba que había fallecido por coronavirus, se notaba que había fallecido por la otra causa. Entonces, eso lo que hace es que parezca que vos tenés menos fallecidos, pero que están anotados en otra columna. Si vos estás detectando, por ejemplo, pocos positivos, ¿sí? Vos, cuando calculás letalidad, el denominador es chico y entonces te va a dar un número más grande. Entonces, si vos tenés una forma más eficiente, como hizo Corea, de detectar asintomáticos, siguiendo a todas las personas, el número de confirmados es más grande y la letalidad es más chica.
Ahora eso, de nuevo, eso no hace que muera menos gente. Es un número. La gente hay gente que murió la misma. ¿Está bien? Entonces, lo que quiero decir es, me parece que uno va a poder comparar esto bien al final, cuando vos hagas, por ejemplo, esto que yo te decía, una estadística con test rápido de cuánta gente realmente estuvo enferma. Y ahí vas a poder calcular realmente la letalidad. La otra cosa que vas a poder hacer es, vos podés, en cada país reportan, en la Organización Mundial de la Salud y demás, cuántos muertos tuviste al año por cada causa. Suponete que vos en tu país tuviste 2 casos de fallecidos por coronavirus. Ponele. Pero normalmente tenías 50 casos por año de fallecidos de diabetes. Y este año tuviste 5.000. Entonces vos vas a decir, no, pará. No es que de golpe la gente se murió de diabetes. Esto era gente que se agarró coronavirus y la anotaste en la columna equivocada. Quiero decir, como esas series se conocen en todo el mundo, va a ser muy fácil después ver si hubo anotado en la columna equivocada los casos. Quiero decir, todas estas cosas que circulan en las redes, de que no se hace tal testeo. La secretaria de Salud, Carla Bisotti, ella lo que dice permanentemente es que ellos le piden a todos los sanatorios y demás que cualquier persona que está hospitalizada, que fallece con un cuadro de neumonía grave y que no fue diagnosticada como de coronavirus, que por las dudas se le haga el testeo. Porque ellos quieren determinar si se les están escapando casos. La otra forma que ellos tienen de detectar si están agarrando pocos positivos, es decir, si tienen un error en la muestra, que sería te daría la letalidad mal porque estás contando poco la cantidad de contagiados, ellos lo que hacen es, se fijan qué porcentaje de los test PCR que hacen todos los días dan positivo. Si ese número te da entre el 10 y el 20%, la Organización Mundial de la Salud te dice que está correcto. Si vos pensás que vos estás definiendo con un cuadro clínico muy específico quién es sospechoso. Y hoy en día en Argentina, de los sospechosos que se testean, solo el 13% da positivo. El resto tenía otra cosa. Tenía una neumonía, tenía un cuadro clínico que podía ser coronavirus, pero no era. Entonces, todos esos indicadores hacen creer que no se está submuestreando, que no se está subanotando fallecimientos en otra causa, y por supuesto en las redes siempre te van a decir, no, porque yo conozco un caso. Bueno, primero hay que ver quién es, si realmente existe esa persona, pero además siempre un caso puede haber. Lo que estamos hablando acá, en estos números, en epidemias, son políticas generales, no un caso. Yo lo que digo es que, por lo que informa el gobierno y el Ministerio de Salud, se están tomando las medidas para que no hubiera problemas. Pero si los hay, cuando esto termine a fin de año, vas a poder mirar los números de todos los países y va a saltar si alguno hizo trampa o no se dio cuenta y estaba anotando mal las cosas. Digo, esto no va a haber manera de ocultarlo. Perfecto. Clarísimo. No lo hubiese entendido de otra forma que no sea con el video. Tenemos una última de los compañeros de la carrera de biotecnología que estuvieron ahí debatiendo un poco acerca de si la persona que contrae el coronavirus, digamos el COVID-19, y se recupera, tiene inmunidad a volverse a contagiar o puede volver a tener el virus. Bueno, mirá, esa es una pregunta central porque, bueno, obviamente la gente que se recupera es porque logró. A ver, nosotros no tenemos defensa contra el virus porque es un virus nuevo. Si vos lográs salvarte de la enfermedad, es porque te hayas dado cuenta o no, es decir, hayas sido asintomático o no, vos desarrollaste defensas y al virus lo mataste, lo eliminaste de tu cuerpo. Por eso, cuando te dan el alta, te hacen test de PCR y tenés que tener 2 test negativos de que ya no tenés virus para que te den el alta. Ahora, a vos te quedan las defensas. De hecho, ahora se está tratando de extraer del suero sanguíneo de los recuperados, ahora el Ministerio de Ciencia acaba de firmar, ayer lo anunció, un convenio con el Laboratorio de Hemoderivados de Córdoba para tratar de extraer, ya se hizo la prueba y funciona, pero de hacerlo en cantidad, extraer las defensas
¿Para qué? Para dárselo a los que están más graves. Es decir, aquellos que no están pudiendo desarrollar sus propias defensas, es como viste en la película Llegó la caballería. Entonces, la persona no está pudiendo defenderse y vos le das una ayuda de algo que pudo generar otro que porque era más joven, porque era más fuerte, sí lo pudo hacer. Ahora, yendo, digo, a tu pregunta concreta, hasta ahora, 4 meses, lo que se ve es que el virus no cambió tanto, el virus permanentemente está mutando, y por eso se sabe, por las mutaciones se sabe por dónde vino cada lugar. Por ejemplo, Argentina se sabe que ya hay por lo menos 3 cepas, que una vino de Estados Unidos, una vino de Italia y la otra vino de China, del lado asiático, digamos. Eso ya se pudo hacer acá en el Malbrán, se identificó y demás. Pero esos cambios que se ven todavía son suficientemente chicos como para que para nosotros las defensas que generamos sirvan para cualquiera. Eso no pasa, por ejemplo, con el dengue, que hay 4 cepas y vos te podés enfermar de una cepa y después enfermarte de la otra. Esto por ahora no está pasando. Sí pasa, por ejemplo, con la influenza, que viste que hay vacuna, pero todos los años tienen que cambiar la vacuna porque todos los años hay una cepa nueva circulando. Bueno, esto todavía con este no está pasando, afortunadamente. Y hasta ahora, 4 meses, la gente mantiene las defensas. Ahora, por ejemplo, no se sabe si eso va a durar 6 meses, 8 meses o indefinidamente. Esa es la duda. Esperemos que antes de que esa gente pierda la defensa ya haya vacuna, porque si no estamos volviendo al casillero del juego de la oca, ¿viste? Volvemos al casillero 1 todo el tiempo. La gente nuevamente vuelve a ser toda susceptible. Así que eso es una pregunta bien interesante, fundamental para saber a dónde va esto, pero con una respuesta por ahora muy parcial porque son 4 meses. Bueno, creo que esas eran todas las preguntas. Gracias, fue muy clarificador hablar con vos y bueno, te mandamos un abrazo virtual y esperamos vernos pronto cuando pase un poco todo esto. ¿Cómo no? Reconocer un poco la labor que haces día a día y la ciencia y la tecnología en general de nuestro país y de todo el mundo. La verdad es que crecimos en un país donde la ciencia y la tecnología era una política de Estado y que nos incentivaba, digo, la UNAUR es una herramienta más para poder profesionalizarnos, y me parece que después de 4 años difíciles, ver cómo los científicos y científicas del país están poniendo esto al hombro, llena de orgullo, y además para nosotros y nosotras que somos estudiantes, también nos hace pensar que se puede hacer ciencia en el país, y que se puede hacer ciencia para los argentinos y las argentinas, así que muchas gracias por eso. Muchas Te gracias agrego por... una cosa que a lo mejor ustedes no saben. El Estado decidió rápidamente, ya hace 20 días más o menos, hacer una convocatoria de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica específica para presentar proyectos relacionados con COVID-19 de todo tipo. Más biotecnológicos, más de modelado matemático para predecir escenarios. Una convocatoria abierta, digamos, me han invitado a mí a ser uno de los evaluadores, es un orgullo ser, digamos, en nombre de la UNAUR, poder ser evaluador de esos proyectos invitado por el Ministerio. Y ha habido 900 presentaciones, de las cuales 400 y pico pasaron el test, digamos, los criterios de admisibilidad, con lo cual a partir de la semana que viene ya se va a empezar a evaluar eso y probablemente muy rápido empiecen a asignarse los fondos para que haya gente trabajando específicamente con financiamiento fuerte, se están asignando hasta $100.000 por proyecto para trabajar en este tema. Así que efectivamente, como vos decís, estamos saliendo de épocas de mucho ajuste presupuestario en el área de la ciencia, pasamos 4 años muy difíciles, pero ahora realmente se percibe la importancia de apostar a la salud y a la ciencia. Vos pensás que buena parte de los problemas que han tenido algunos países europeos es que los sistemas de salud público habían quedado muy deteriorados y la pasaron muy mal. Así que en ese sentido yo creo que bueno, Argentina tiene mucho potencial porque históricamente ha construido mucho en estos campos.
Bueno, gran cierre, entonces. Muchas gracias, Bien. Jorge. Después te mandamos el link para que lo chusmees. Buenísimo. Te mandamos un abrazo. Gracias. Gracias, suerte. Un beso. Chao.